Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Esta es la primera sesión de la cátedra doctoral Kant y la educación, en el 300 centenario del nacimiento de Immanuel Kant. Siendo la primera sesión, antes de presentar a nuestro primer conferencista, debo decir algunas palabras generales. En el auditorio hay una combinación de asistentes que vienen a la conferencia y, digamos, estudiantes de la cátedra doctoral. Para temas, digamos, logísticos de la materia y demás, he habilitado un canal de Teams para los estudiantes, para, digamos, cualquier inquietud de orden de la clase que están viendo. Si ustedes son estudiantes y no están incluidos en el Teams, les ruego que me escriban a gulac@upn.edu.co para incluirlos y estar en ese canal de información. Pasando un poquito a cosas menos prosaicas, cabe una palabra de agradecimiento para la profesora Esther Juliana Vargas, que motivó y ayudó a organizar esta cátedra, que es importante hacerla. Según la opinión de algunos pensadores contemporáneos, por ejemplo Michael Walzer, Kant es sencillamente el filósofo más grande de la modernidad. Ahora bien, el programa que ofrece esta cátedra es el doctorado en educación, pero en el campo de la educación también, digamos, hay una importancia particular de Kant. En, digamos, lo epistemológico, el giro copernicano es el regreso a la preocupación por el sujeto. Desde Kant, la filosofía pasa de pensar cómo es el mundo a, por decirlo de una manera, cómo se nos da el mundo, cómo constituimos el mundo. Y este giro es, a mi juicio, crucial para educadores. Este giro incluye lo que Kant llama las ideas de la razón. No es que sepamos si existe Dios, si somos libres, si tenemos un alma y cómo es. Es que nos hacemos ideas para orientarnos. Este día no tiene nada, para poner una analogía, este día no tiene nada de martes. No hay una martosidad en que esté haciendo mucho sol y sufro de empatía. No sé si queremos cerrar sin ningún problema las persianas. Pero el invento del martes o la idea del martes nos ayuda a estar reunidos aquí. La libertad, no tenemos ni idea si el ser humano es libre o es un mero efecto en una cadena de causas y efectos naturalista. Pero, dice Kant, solo podemos pensarnos como agentes morales si nos pensamos como libres. Eso es lo que se llama una idea de la razón. Nos inventamos el martes, nos inventamos la libertad, por decirlo de alguna manera. En ese punto, Kant también es crucial para educadores. Pensar la agencia humana. Además, la moral que plantea Kant parte de la universalidad. Que las reglas que quiero que apliquen para mí apliquen para todos. Esa universalidad tiene dos vetas importantísimas. Una, la autonomía. La libertad no es vivir sin ley.
el que vive sin ley a menudo lo que pasa es que no reconoce la ley según la que vive y se cree libre sin serlo. Es darme a mí mismo mi propia ley. Este tema de la autonomía deriva en la institucionalidad, en pensar la institucionalidad, porque hay instituciones conducentes a la autonomía e instituciones que no. Y en ese aparato de instituciones que apuntan hacia un mundo autónomo está la universidad. Lo mismo, otra beta de este darse a uno mismo la ley, que es el cosmopolitismo. Yo valgo lo mismo que los demás, y también hay un apuntar institucional al cosmopolitismo. Si yo me doy a mí mismo la ley, la libertad no es un dato previo, un dado gratuito, sino una ganancia. Y una ganancia que implica un trabajo. De ahí, el último punto de interés para educadores de Kant, que es el tema de la pedagogía que nos ocupa el día de hoy. Nuestro invitado, Guillermo Bustamante, es licenciado en Literatura de Idiomas, magíster de la Universidad de Santiago de Cali, magíster en Lingüística y Español de la Universidad del Valle, doctor en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y docente investigador de esta misma universidad. Y es un investigador en muchos temas que tienen que ver con la educación, tales como la recontextualización escolar, el tema de la comunicación y educación, la filosofía de la educación. Y estos intereses se reflejan en libros recientes como Actualidad de Filosofía de la Educación, 4 paradigmas de recontextualización, o La formación como efecto, que ha tenido este último una razón, me lo encuentro mencionado en una serie de debates sobre educación en diferentes contextos, que quiere decir que ha hecho eco. Entonces, nos va a hablar el profesor Bustamante de la pedagogía en Kant. Su conferencia se titula La condición humana en la pedagogía de Kant, y con gratitud por aceptar la invitación, le doy la palabra. Pero muchas gracias, Germán. Gracias a los presentes también. Bueno, el texto que se llama Pedagogía de Kant, como una recopilación de unas palabras que dictó en 3 periodos lectivos. No fue él quien redactó el texto, pero él dio su opinión. Entonces estamos refiriéndonos a un texto que no escribió propiamente Kant, y además a un texto que está traducido al español. Eso puede ser bastante problemático, pero espero que lo que voy a considerar digamos, sea de un orden un poquito más allá, digamos, de ese tipo de precisiones, de ese tipo de asuntos que, si bien son interesantes, digamos, sobrepasan lo que… Esa obra comienza con una frase que es: el hombre es la única criatura que ha de ser educada. Ahí ya hay un problema lógico, es decir, si yo soy un hombre, soy una criatura, entonces obedezco a las condiciones de la criatura, es decir, ser educado. Pero aquí tenemos una criatura y sin embargo tiene una propiedad que no le es propia a las criaturas, es decir, tenemos una paradoja lógica que me viene muy bien para el tema de la consideración
de la condición humana en esta perspectiva que hace en ese texto. Solo me voy a referir a otro texto simultáneo con uno de los seminarios, pero fundamentalmente a ese. Es decir, no se trata de hacer como un recorrido por la obra, de la opinión de Kant frente a la pedagogía, solamente lo que se dice en el texto. Ante esa frase, el hombre es la única criatura que ha de ser educada, podemos o bien averiguar si tal apreciación es típica del siglo XVIII o de la Europa colonialista o de la lengua alemana o de alguien que recibió una educación severa o cosas por el estilo. Eso es muy de la actualidad, ¿no? Hacerse esas preguntas, entre otras para poder descalificar rápidamente el texto. Pero a mí me interesa el asunto de que esa frase, bueno, y ese texto, pero particularmente ese comienzo, habla de la especificidad de lo humano. Es decir, algo más allá del momento y del contexto. No estamos hablando de cómo era el asunto en tal época, sino de cómo es el hombre, es la definición. Por eso no dice Kant que los niños de su época han de ser educados. Su afirmación también aplica para los hombres de la antigüedad, para los que no han nacido, para los que ya murieron. Así, la necesidad de educar a cada niño que nace sería un efecto de la especificidad humana. No solo ni principalmente el resultado de una voluntad de época, aunque por supuesto tiene que pasar por la voluntad de época, pero no es la voluntad de época la que define el estatuto de la educación. Y si el hombre ha de ser educado, es porque es una criatura que hace excepción, según vimos pues en el arreglo lógico de la frase. Si educar es propio del hombre, las actividades de los animales que se parezcan a las que hacemos nosotros, han de tener otro lugar, han de ser concebidas de otra manera. Está de moda subsumir lo humano en lo natural. Entre hombres y animales solo habría continuidad. Así, todo lo que hacemos los seres humanos, como la educación, quedaría explicado de forma etológica. De tal manera, se nos pide un esfuerzo para alcanzar el sentido moral de los monos, que supuestamente manifiestan empatía, aprendizaje de reglas sociales, reciprocidad, incluso noción de paz. O sea, toda una imaginarización de la igualdad que alcanza hasta para abrazar a los animales. Pero digamos, eso es una cartica al niño Dios que no se cumple. Kant monta una escena completamente distinta. Nacimiento, desarrollo, mantenimiento, reproducción están garantizados por mecanismos en los que las criaturas no tienen que ser educadas. Y entre todas las criaturas hay una que escapa a esos mecanismos, es decir, que sus características no son una especificidad, sino que han abandonado lo natural. De lo contrario, no habría excepción, sino rasgo distintivo de la especie, es decir, que lo que hacen los humanos es como lo que hacen los colibríes, y sencillamente es una diferencia en el seno de lo natural, pero acá Kant está diciendo, es la única criatura que ha de ser, de resto no aplica para los demás. Por eso cada vez que nace un humano hay que intentar educarlo. Su educación no está garantizada como si lo está en los animales, que buscan cierto tipo de alimento, que se defienden de cierta manera, que copulan durante los periodos de celo, etc. Y la diversa capacidad de aprendizaje que tienen muchos animales no altera esa lógica, porque efectivamente también aprenden. Inicialmente Kant desagrega la educación en cuidado, que sería aplicado al retoño, disciplina, que sería aplicada al alumno, e instrucción, que sería aplicada al aprendiz. Estas facetas apuntarían a particularidades del humano, independientemente de cómo la cultura lo razone, lo nombre y lo maneje. Es decir, la idea de retoño, alumno y aprendiz no son históricas. Está la escala en la que, por supuesto, hay una diversidad inmensa.
que nos puede distraer ad infinitum. Por ejemplo, la curiosidad histórica tiene esa cualidad de distraerse ad infinitum de estos detalles y perdiendo efectivamente el estatuto, por ejemplo, de lo antropológico, en el caso de cómo entra ese factor en la educación. Entonces, producir la condición humana, pues no viene con los genes, hay que hacerla advenir, es producir el sujeto. Y para los que hablan de producir la subjetividad, pues la subjetividad sería el formato social del sujeto. Es decir, para que haya subjetividad tiene que haber primero sujeto. Sujeto es un soporte lógico de lo que puede ser llamado subjetividad en términos de asumir la perspectiva de el acervo, digamos, disponible en lo social. Los animales recién nacidos necesitan envoltura. Los animales recién nacidos necesitan envoltura, calor, protección, alimento, durante un tiempo variable que en todo caso suele ser muy breve. Los humanos, en cambio, necesitan muchísimo más cuidado y durante un tiempo muy prolongado. Así podemos hablar de una prematuración. El hombre nace feto, que obliga a la criatura a depender completamente del otro durante mucho tiempo. ¿Resultado de nuestra evolución como especie? No sé, en cualquier caso, la condición humana no puede inferirse de un estado natural, como si proviniera de una continuidad. Más bien presenta una discontinuidad en relación con lo natural. Además de la diferencia de intensidad y duración de los cuidados, Kant percibe que mientras los animales emplean sus fuerzas de modo que no les sean perjudiciales, los hombres lo hacen en contra de sí mismos. Por eso Kant define el cuidado como una serie de precauciones de los padres para que los niños no hagan uso perjudicial de sus fuerzas. En consecuencia, el cuidado animal es sobre la criatura, mientras que el cuidado humano es contra la criatura, a pesar de la criatura. ¿Por qué los hombres desde recién nacidos muestran ese rasgo particular no natural de ponerse en peligro? El instinto, en cambio, apunta a proteger al espécimen. La respuesta podría ser, es que todavía no saben. Es cierto, no saben, pero tampoco tienen el instinto respectivo. En conformidad, el cuidado del humano, al menos en los primeros años, de un lado, no va dirigido principalmente al saber, a la conciencia, y de otro está en lugar del instinto. El adulto, desde afuera, funciona como lo que no funciona por dentro del persona. El cuidado es una práctica que en apariencia se aplica sobre el cuerpo, sin apelar al raciocinio o al conocimiento. Lo llamamos muñequear. De ahí que una de las intenciones del cuidado, aunque también hay otros efectos, sea producir hábitos, o sea, una conducta que no apela a la razón. El cuidado sin duda está mezclado con palabras, incongruencia gracias a la cual el niño aprende a hablar. Digo que es una incongruencia porque el niño no entiende absolutamente nada y le dirigimos la palabra. Gracias a ese error, el niño puede aprender a hablar. Si esperáramos a que estuviera en condición de entender el lenguaje, pues nunca lo entendería. O sea que el cuidado produce algo más que la intención del adulto, algo más que lo ligado a la conciencia. Y los niños todavía no saben, y si los niños todavía no saben, los animales sí, según Kant. Por eso pone el ejemplo de las golondrinas recién nacidas que ya saben defecar por fuera del nido. El Homo sapiens
nace siendo un animal, pero experimenta una desnaturalización. Y como el autor había diferenciado a los hombres de los animales en relación con el uso de las fuerzas, aplicado contra ellos mismos, será que la disciplina, que es la segunda faceta, continúa convirtiendo la animalidad en humanidad, en cuyo caso esa conversión estaría presente a lo largo al menos del cuidado y de la disciplina. ¿O de qué naturaleza es aquello que hace necesario el cuidado en los hombres? ¿El cuidado forma parte del esfuerzo por cambiar el animal que hay en el hombre? ¿Usar las fuerzas contra sí mismo es animal o ya es humano? En todo caso, es un rasgo que nos diferencia del animal. Así, no se trataría de quitar ese rasgo para instalar la tendencia animal contraria a no hacerse daño, un instinto, aunque coincida en su contenido, sino para permitir que el crío sobreviva, no en tanto espécimen, sino en tanto candidato a ser parte de la sociedad. Kant va a hablar de un impulso, que parecería ser la continuación de la tendencia que hizo necesario el cuidado, o sea, aquello en contra de lo cual se lucha, proceso que Kant denomina convertir la animalidad en humanidad. Y si no es una continuación, al menos coinciden en sus metas. El cuidado es contra la tendencia, la disciplina es contra el impulso. Nada de esto se presenta en el animal. Según decíamos, podría afirmarse que el niño pequeño no sabe y que una cierta forma de entender el saber va a ser clave en la caracterización kantiana de la disciplina y retroactivamente del cuidado. Dice Kant, un animal lo es ya todo por su instinto. El animal tiene instinto y eso garantiza que ya lo sabe todo. Ya, es decir, desde el comienzo hasta el final, como algo que permanece. Parece rara esta idea, pues el animal crece, se desarrolla, a veces metamorfosea, se reproduce, muere. Es que la mirada del filósofo está puesta más allá. Todos esos cambios no transforman lo que el animal ya es desde el comienzo y que no dejará de ser. Anhelará la carne si los de su especie la anhelan. Buscará a los semejantes si los de su especie son gregarios. Copulará si los de su especie despliegan ciertos indicios. Nada hay por llenar de su ser, ya lo es todo. Esto no niega diversas modalidades de aprendizajes en los animales, sin embargo, ellas no alteran el hecho de ya serlo todo. Tales aprendizajes no forman a los animales, son respuestas a la contingencia, subordinadas al mandato instintivo. La cita de Kant continúa. Una razón extraña le ha provisto de todo. Es decir, la cita completa, un animal lo es ya todo por su instinto, una razón extraña le ha provisto de todo. Reaparece la palabra todo. Todo le ha sido dado, nada le falta. El instinto que le ha provisto de todo queda caracterizado como una razón extraña. No importa que la acepción de razón sea la de raciocinio o la de motivo, el asunto es que es extraña. El instinto es un saber extraño. Esta idea implica una exclusión interna, algo que el animal tiene y al mismo tiempo le es extraño. Lo puso otro y no obstante de eso él no sabe. Dice Borges, hablando de un leopardo enjaulado, no sabía, no podía saber que anhelaba amor y crueldad y el caliente placer de despedazar y el viento con olor a venado. Un saber que no necesita ser sabido. Si funciona, ¿qué sentido tiene saber cómo funciona? ¿Por qué funciona? ¿Para qué funciona? El animal no necesita saber porque no carece, no duda, no sabe que existe, no sabe que va a morir. Sencillamente es. No está arrojado al mundo, sino que es mundo. Por eso el ser no es su problema. No se pregunta quién es. ¿Qué pasaría si
¿Qué pasaría con ese saber si fuera tocable por la contingencia de los individuos, por la pregunta existencial? ¿Seguiría funcionando? ¿Permitiría conservar la especie? A continuación, Kant agrega: el hombre no tiene ningún instinto, en consecuencia no tiene aquel saber extraño. O sea, el saber humano, cualquiera que sea, es propio, no es extraño, y así puede ser sabido. Por eso a veces es aquello de lo que el sujeto no quiere saber, aunque pueda. Es más, podemos saber del saber no sabido de los animales. Por ejemplo, usamos señuelos de todo tipo para manipularlos. Cuando se atempera el comportamiento animal, es razonable hablar entonces de domesticación, de amaestramiento, pero no de formación. Al considerar de entrada que el hombre carece de instintos, Kant se ve obligado a describir al humano partiendo de la falta. El humano es el que no tiene un saber, instinto, que le permita sobrevivir y responder con eficacia al azar del mundo, como sí ocurre con los animales, en una gama paulatina de aprendizajes que en todos los casos obedecen al mandato natural. Kant no afirma que el hombre tenga otros instintos, dice que no tiene. No dice que los animales tengan otras razones, sino que lo que ocupa su lugar le es extraño. Raras veces hoy se acierta a poner la diferencia entre animales y hombres en ese lugar. Entonces, el saber humano parece erigirse como intento de obturar la falta de saber. Constitutiva o producida, por el momento no interesa. Por eso plantea: el hombre necesita una razón propia, es decir, no extraña, como sí lo es el instinto. Ahora bien, ¿qué quiere decir ahí necesidad? El hombre necesita una razón propia. Si se trata de una carencia objetiva, eso da lugar a la idea de una educación natural. Hoy, por ejemplo, hay muchos que dicen que la escuela tiene que responder a las necesidades del niño. Si la expresión necesidad ahí se refiere a un imperativo moral, entonces tendríamos un efecto en el sentido de concebir una educación ideal basada en los buenos propósitos. De ahí las famosas palabras esas que tenemos en las instituciones educativas hoy, como misión, visión, etc. O necesidad puede ser en sentido modal, aquello que no puede no estar. Y en ese sentido se fundamentaría una perspectiva antropológica en relación con la educación, que es la que está materializando Kant en el texto. Por ahora tenemos una implicación. Por una parte, la singularidad de un espécimen animal no agrega más información y solo confirma ese destino común de la especie. Dice Kant, los animales realizan su destino por sí mismos y sin conocerlo. Y por otra parte, la singularidad de un humano hablaría de lo que inventó para poner en el lugar de la falta. Dice Kant, no tiene ningún instinto y ha de construirse él mismo el plan de su conducta. Y esa construcción forzosamente resultaría diferente en cada caso, pues es una invención sin libreto, ya que el hombre no tiene instinto y nada es. En otras palabras, mientras cada animal, comillas de Jacques Alain Miller, mientras cada animal realiza totalmente la especie y se puede decir que lo hace de manera exhaustiva en tanto ejemplar, cada sujeto en cambio es una excepción a la especie. El ser hablante no realiza la clase de manera exhaustiva, o sea, cada uno de nosotros es una excepción a la especie. La especie animal es, con mucho, homogénea, tiene un destino común, propagar su propio linaje hereditario. Cada ejemplar acaba muriendo y dejando su mundo a la generación siguiente, que también morirá cuando le toque. En cambio, la especie humana, no sé si todavía merece el nombre de especie, es un curioso conjunto.
está formado por singularidades, es decir, por elementos que no hacen conjunto. En relación con el plan para la propia conducta que estaríamos llamados a construir, Kant dice que el hombre, como no está en disposición de hacérselo inmediatamente, sino que viene al mundo inculto, se lo tienen que construir los demás. Vuelvo a leer la cita que me parece maravillosa. Está diciendo que el hombre se tiene que construir su plan y sin embargo dice, como no está en disposición de hacérselo inmediatamente, sino que viene al mundo, viene inculto al mundo, se lo tienen que construir los demás. Si el plan lo tienen que construir los demás, ¿todos tenemos el mismo? Así sería si tal instancia fuera unánime y si fuera asumido tal cual por los nuevos. Los humanos son singulares, aun si el otro se anticipa a hacerle el plan. Se hace necesario ponderar si el plan construido, inventado, logra propiciar al hombre la consistencia y la eficacia que el instinto da al animal. El hecho de estar desprovisto del plan, que deba hacérselo a la manera de una prótesis, ya indica que la falta de ser del humano no será paliada, suplida por esta prótesis. ¿Acaso sabríamos cómo darle la cara a aquello en virtud de cuyo desdén somos? El ser humano no tiene afuera, no puede recurrir a elementos exteriores. La existencia previa del plan de las especies animales produce la homogeneidad de los especímenes. Dice Kant, un animal lo es ya todo por su instinto. Mientras que los planes prótesis no pueden generar homogeneidad entre los hombres, sino heterogeneidad. Cada espécimen omite, transforma y agrega información en el seno de una sociedad que igualmente omite, transforma y agrega información. Entonces, el poco de ser del hombre queda emparentado con el otro. Como no está en disposición de hacerse inmediatamente el plan, se lo tienen que construir los demás. O sea, el otro, con mayúscula, la cultura, no es el semejante. Pues el hombre viene inculto al mundo, como dijo Kant. Más que asemejarse a la eficacia del instinto, nuestros planes lo desbordan. El objeto de la alimentación no tiene en cuenta nuestra morfología biótica. El objeto sexual no apunta a la reproducción ni sigue sus períodos. Nuestra agresión va más allá de la protección. La norma no solo delimita zonas de control, sino que legisla sobre lo posible, etc. Como dice Lacan, este sí es Kant. El ser vivo no ve, no oye lo que no es útil para su subsistencia biológica. Por su parte, el ser humano va más allá de lo real que le es biológicamente natural. Y ahí comienza el problema. O sea, ahí comienza un excedente con el que no sabemos qué hacer. A eso es a lo que va a llamar Kant el impulso. En resumen, cualquier ejemplar de la especie animal tiene el mismo plan que cada uno de los demás ejemplares. Es decir, la especie a la que pertenece tiene un plan para todos. Cada uno garantiza la especie, no es más que un eslabón suyo y su ser ya está en él. Ya es, no hay hormiga zeta que introduzca la contingencia. Se llega a decir que la especie se sirve del espécimen para transmitir el genoma. El hombre, en cambio, todavía no puede inmediatamente, señala Kant, hacerse su plan. Su ser queda aplazado y en consecuencia relacionado con el otro, el mismo que le permitió sobrevivir. Podría decir hasta cierto punto, soy el plan del otro, para usar las palabras del filósofo, pero también está asistido por el impulso. El plan del que carece, que otorgaría la razón de ser, el destino, el ser, es construido por el otro. Si el animal ya es, el humano es anticipadamente alienado, es decir, se define en relación con el otro. Si no se alienara de entrada, no llegaría a ser. Con todo, el sentido del plan no está escrito sobre mármol.
El lenguaje sirve tanto para fundarnos en el otro como para impedirnos radicalmente comprenderlo. A partir de las marcas del lenguaje, hacemos elucubraciones, construimos sentido. Ahora bien, ¿por qué no dar espera a que el individuo esté en capacidad de hacer su plan por sí mismo? Hoy todo el mundo diría que sí, que esperemos. Al aseverar que el niño no está en disposición de hacérselo inmediatamente, Kant presupone que estaría en disposición de hacérselo después, cosa que cualquiera puede verificar. Estando grande, uno lo juzga capaz de hacerse un plan. Entonces, ¿por qué el otro se precipita a hacerles el plan a los que llegan? Más allá de que lo logre, por supuesto. Pues porque juzga que aguardar sería dar al traste con la posibilidad. Comenta Kant, pero esto ha de realizarse temprano, para que más adelante no se dejen dominar por sus caprichos momentáneos. Y luego agrega, por esto se ha de acostumbrar al hombre desde muy temprano a someterse a los preceptos de la razón. Si en su juventud se le dejó a su voluntad, conservará una cierta barbarie durante toda su vida. Y llegado el momento, no podría hacer el plan. De esta forma, el acto de disciplinar toma el carisma de un acto ético. Para la sociedad, el plan debe ser otorgado sin dar tiempo a que el individuo esté en la posibilidad de hacérselo él mismo. ¿Cómo habría orientado su vida hasta ese supuesto momento de podérselo dar a sí mismo? ¿Querría hacerse un plan una vez estuviera en posición de hacérselo? Es más, ¿podría? Carece de la razón que se necesita para tomar esa decisión en el momento indicado, el momento en el que supuestamente lo decidiría. Es una paradoja. La posibilidad, lo que todavía no se realiza, solo emerge si no esperamos a que se haga acto. Es imposible si no la aportamos de antemano, si no la truncamos como posibilidad. Es como la paradoja del nombre propio. ¿Por qué no esperar y permitirle al sujeto que se dé su propio nombre cuando tenga uso de razón? El problema es que sin nombre no podría estar en posibilidades de llegar a tener uso de razón. Somos gracias a que el otro se precipita. Dice Kant, el hombre ha de intentar alcanzarlo, pero no puede hacerlo si no tiene un concepto de él. La adquisición de este destino es totalmente imposible para el individuo. Y cuando nos damos por bien servidos con nuestras decisiones tomadas, a veces damos crédito al trabajo del otro. A veces pensamos que es una cosa espontánea, pero efectivamente, por ejemplo, cuando se da testimonio de por qué se elige una profesión, generalmente se da crédito al otro. El tiempo humano entonces no es el tiempo cronológico de un antes y un después durante el cual algo se acumula, sino el tiempo lógico en el que a nuestra insuficiencia el otro le responde con anticipación. En el caso de la educación, a la insuficiencia del individuo, el otro cultural responde con precipitación educativa. En este nivel de la reflexión de Kant, no son relevantes los mecanismos que cada cultura en cada época elija para llevar a cabo esto. Si bien el plan tendrá ineludiblemente las marcas de la época, el acto no. El plan social hacia el individuo es indefectible, así fracase. Por esto, cuando miramos hacia atrás, muchas de las realizaciones de época nos parecen desatinos. Haber golpeado físicamente a los niños en la escuela, por ejemplo, pero ¿a nombre de qué quejarse de tales prácticas? Cada época plasma su incomprensión, eso se llama política educativa, mientras trata de obturar la falta, al tiempo que introduce un excedente. Por ejemplo, golpear físicamente es un excedente que revela una modalidad de satisfacción de la cultura, no es un error que superamos más adelante. Y claro, tras cada realización histórica se puede decantar lo específico del humano.
que siempre ha tenido que ver con la idea de educar, de formar. Absurdo, aunque corriente, sería objetar lo específico a nombre de la anécdota que hoy nos ocupa. Botar al bebé con el agua sucia, según el refrán. Es lo que hacemos cuando condenamos a la escuela como mecanismo de poder. Botamos la formación con el expediente de eliminar el agua sucia del poder. Por hacerse hoy, una perspectiva situada se considera la mejor. Con lo que se ignora tanto lo que tiene de convencional su realización como lo que de hecho realiza, particularmente en términos del excedente. Dice Kant, el género humano debe sacar poco a poco de sí mismo, por su propio esfuerzo, todas las disposiciones naturales de la humanidad. Desglosemos estas palabras. Ese debe, el género humano debe, si bien hoy tal vez no hagamos una afirmación como esa, de todas maneras no escaparíamos de poner en su lugar alguna idealización. O sea, el debe lo estoy asociando al tema de idealización. Nadie le pediría a una especie animal sacar más de sí misma, no tiene sentido, o bien porque no puede interpelarse a una especie animal, en tanto lo que hay son especímenes, la especie es una inferencia, o bien porque de poder interpelarla como tal, como cuando tienen una vida gregaria, en el caso de las abejas, donde lo que hay son colmenas, sabemos que como grupo ya lo dieron todo, que no hay potencia, que no hay capacidad no expresada. Aunque nadie pediría algo a una especie animal, Kant sí se siente autorizado a pedírselo al género humano. Una especie, única especie entonces, susceptible de ser interpelada en tanto tal. Pero, ¿por qué? Pues en su inacabamiento y por medio de su memoria cultural. Por eso el filósofo habla de sacar poco a poco. ¿Hasta cuándo? No parecería tener fondo esa cornucopia de disposiciones. Cada época creerá que todavía no tenemos reveladas todas nuestras disposiciones naturales, que lo mejor está por venir. Y no pocos pensarán que su lugar de adscripción, origen, tierra, raza, idioma, creencia, daría mejores muestras de humanidad que otros. El mismo Kant agrega, no se puede saber hasta dónde llegan sus disposiciones naturales, las del hombre. Dice que el género humano debe sacar de sí mismo. No obstante, si hablamos de un colectivo, ¿qué es ese sí mismo? De un lado, es una autoconciencia que se asemeja a la propiedad autorreflexiva que asignábamos a la razón, un saber que se soporta en un saber sabido anticipado. Y de otro lado, es una interpelación a lo que tenemos de memoria, es decir, de lenguaje. Si el código de señales de las abejas lo permitiera, podríamos interpelar a la colmena, pero dicho código instintivo solo sirve para comunicar asuntos sobre el alimento. Continúa Kant, esa labor debe ser hecha por su propio esfuerzo, a diferencia del animal cuyas habilidades y disposiciones emergen espontáneamente, sin ocultamientos, sin exhibicionismos. El género humano tiene que esforzarse, y si tiene que hacer fuerza es porque otra fuerza se opone. Al finalizar la cita, aquello que debe ser sacado son todas las disposiciones naturales. Así, mientras en el animal todo está expuesto permanentemente, en el hombre todo está supuesto intermitentemente entre acto y acto. De tal forma, el animal es principalmente acto y el hombre es principalmente potencia. Esto llevó en el siglo XVII, según Chomsky, a concebir un hiato entre posibilidad y realización en el hombre. Ante el estímulo X, no se puede predecir la respuesta Y de un humano, y en consecuencia a atribuirle una propiedad subyacente a su actuación, que explicaría la impredecibilidad de las respuestas. Por ejemplo, una manera de nombrar eso es la palabra inteligencia. En el caso de los animales, en cambio,
dado el conjunto de estímulos susceptibles de ser percibidos por su especie, podemos perfectamente predecir el repertorio de sus respuestas. En el hombre la posibilidad no se corresponde puntualmente con las actuaciones, debe ser inferida. De otro lado, no podemos poner esa naturalidad de las disposiciones supuestas del lado de la naturaleza, en atención al aire de familia de la palabra, pues se cuelan de nuevo los instintos que ya habían sido expulsados por Kant desde el comienzo. El filósofo no estará más bien hablando de esas disposiciones en tanto especificidad del hombre, es decir, hablar de la naturaleza en el sentido de especificidad. Si así fuera, el hombre es lo que todavía no ha hecho, y cuando lo haga será lo que todavía no ha hecho, tal como el lenguaje. La cadena significante siempre pide otro significante y lo que agreguemos hace retroceder el límite del decir. Hasta aquí el mapa se divide en dos regiones, natural y humana. Cualquier asunto cae en uno de los dos. Ahora, en cambio, el mapa se modifica con una tercera región. Efecto de la manera como se constituyó la especificidad humana antes de que aprenda, antes de que se le enseñe. Se trata del no todo, de la falta, del hecho de verse inclinado a poner allí una prótesis que por fuerza es un saber autorreferido, sabido por alguien, este sí aprendido, enseñado. En lugar de los binarios, heredado versus adquirido, natural versus cultural, tenemos un sistema de tres elementos. Sobre este tema podemos verter los elementos en discusión: cuerpo, sujeto y realización. Y, ¿por qué no?, metamos ahí también los conceptos de disciplina, cuidado e instrucción de Kant. Ahora bien, si lo heredado es necesario y lo adquirido es contingente, ¿qué sería lo surgido cuando se constituye lo humano? Con esos dos valores de la lógica modal, necesidad y contingencia, podemos hacer una tabla de doble entrada, asignando valores de presencia y ausencia. En consecuencia, se producen 4 celdas. Lo heredado es necesario, no puede dejar de presentarse y no es contingente, celda inferior izquierda. Lo adquirido es contingente, podría no haberse presentado y no es necesario, celda superior derecha. Por ahí es que va la inquietud histórica. En ese sentido, lo producido en el humano estaría conformado por una contingencia, el encuentro con la disciplina, el encuentro con el lenguaje, que ha devenido necesaria. O sea, la condición humana es la confluencia de la necesidad y la contingencia. Ambas modalidades se hacen presentes, celda superior izquierda. Y donde se ausentan ambas modalidades, celda inferior derecha, podemos ubicar un factor residual, vamos a llamarla síntoma, que es lo que no cabe en el lenguaje, lo que no va bien con el cuerpo, lo que no encuentra vindicación en el discurso del otro. En la misma tabla pongamos ahora los objetos respectivos. Sujeto, subjetivación, cuerpo, síntoma. Entonces, el ideal específico que le indiquemos a la educación es enseñado, aprendido, pero es constitutivo endosarle uno. O sea, no puede no estar, es constitutivo endosarle uno, pero el que se le adose es histórico. Eso no es enseñado, endosarle uno, es algo que no podemos dejar de hacer, dadas las circunstancias en que fuimos producidos. Es en consecuencia una característica fundacional de lo humano, no es heredada ni es adquirida, es estructural. Allí donde convergen contingencia y necesidad. Estructural no es un término de Kant, por supuesto, él lo dice a su manera.
comillas, el estado primitivo puede imaginarse en la incultura o en un grado de perfecta civilización. El estado primitivo no es natural. Sería un despropósito intentar enseñar a los animales que no lo requieren, que no lo echan de menos. Ni es enseñado el estado primitivo, ya que se encuentra tanto en la incultura como en la civilización. ¿Dónde está? Es la condición humana, estructural, a la que se intentará dar forma con arreglo al ideal de la sociedad. Así, la disciplina, segunda modalidad de la educación, definida como lo que convierte la animalidad en humanidad, se define ahora como la que, comillas de Kant, impide que el hombre, llevado por sus impulsos animales, sea parte de su destino, de la humanidad. La disciplina se opone a algo que pulsa, impulso, en el ser humano. Kant llama a esa fuerza impulsos animales. No dijo instintos por fortuna, pues se habría contradicho, ya que despojó al hombre de tal propiedad desde el comienzo. La palabra que usa en alemán es un Trieb, es impulso. Freud usa la palabra Trieb para acuñar su concepto de pulsión, no usa instinto, usa Trieb. Tilda Kant de animales a esos impulsos a causa de su modo de manifestarse, desgaire, fuerza, falta de duda, falta de miramientos con el otro. Esa certeza animal resulta de obrar animado por un saber que no puede saberse. Por ejemplo, cuando un tigre calza un cervatillo, pues no es cruel, ni despiadado, ni malo, no, es otra cosa. Pues bien, el impulso, en cambio, aquello que el ser humano no puede evitar, luce muy distinto al plan, a la construcción cultural, en pos de lo cual va Kant. El hombre, según la cita, desconoce su destino, desconoce que la humanidad tiene un destino, un espejo donde mirar su futuro. Esto ha de ser construido. Es posible, pero no es indefectible. Recordemos que, por ejemplo, las guerras vienen orquestadas desde las altas culturas. Cuando Kant dice que hay que sujetar al individuo, comillas, para que no se encamine salvaje y aturdido a los peligros, usa la misma explicación que daba para los cuidados. Ahora parece describir también a la disciplina. Es decir, la inclinación al peligro parece constitutiva de lo humano. Así, las modalidades de esa fuerza interna sean distintas en los dos momentos, cuidado y disciplina. Al principio, la sociedad le responde con el cuidado, y cuando el sujeto está en edad de entender una razón propia, responde con la disciplina. Sin embargo, ¿por qué el ser humano tiende al peligro? ¿De dónde viene su impulso? Y no se piense que hablamos de un estado en el que el saber y la cultura están excluidos. Complejas elaboraciones técnicas, científicas y culturales se disponen para que los sujetos se pongan en riesgo de muerte. Entonces, cuidado, disciplina e instrucción no van en una juiciosa secuencia cronológica quemando etapas. Aquello a que se oponen el cuidado y la disciplina hasta ahora permanece todo el tiempo, aun cuando el sujeto haya dado lugar a ser instruido. Asimismo, la idea de la razón no se reserva para la instrucción, aunque en esta sea donde más pesa, dice Kant. Por esto se ha de acostumbrar al hombre desde muy temprano a someterse a los preceptos de la razón. ¿Qué tan temprano podemos pretender un sometimiento a los preceptos de la razón? Ya no tenemos que decidir si la inclinación al peligro es natural, instintiva, hereditaria, o aprendida, enseñada, inducida por la cultura, pues ya tenemos un tercer elemento. La inclinación humana al peligro y a la agresión es estructural, un efecto de la forma como fuimos producidos. Recurramos a Kant. Así pues, la disciplina es meramente negativa, esto es, la acción por la que se borra en el hombre la animalidad. Atenuemos la afirmación.
es la acción por la que se intenta borrar, no sin efectos, el impulso en el hombre. El impulso es la impotencia, es no poder parar. La idea de impotencia como no poder hacer no tiene sentido. Por ejemplo, cuando un familiar viola a un hijo de su propia familia, es que es un impotente en el sentido en que no se puede detener. Esa expresión la escuchamos en la adicción, en la agresión, en el riesgo, en el juego. No puedo evitarlo, no puedo parar. El animal es homeostático, no le interesa tensionar las fuentes de excitación. El impulso del hombre, en cambio, busca exacerbar los límites. En ese sentido hablamos de adrenalina, de deportes extremos. Hay una satisfacción que se busca más allá del límite. Por eso el adicto siempre necesita más. Si se tratara solo de la satisfacción, ¿por qué lo que satisface hoy luce insuficiente mañana? La siguiente dosis, además de ir al cuerpo, va a cubrir la imposibilidad de estar a la altura del efecto en tanto aporte externo. Kant especifica mejor el espectro del impulso al sintetizarlo en relación con el término ley. Dice, la barbarie es la independencia respecto de las leyes. La disciplina, dice Kant, somete al hombre a las leyes de la humanidad y comienza a hacerle sentir su coacción. Aquí ya hay algunos así sacudiéndose porque cuando oyen la palabra coacción sacan el revólver. Es de una lógica impecable. El impulso es la ausencia de ley. La impotencia es no tener una ley en nombre de la cual parar. El impulso es sin ley. Hay discursos que abominan de la ley y pretenden ser progresistas. Kant, en cambio, no habla de una ley en particular, está diciendo leyes de la humanidad. Y puede pensar que las leyes de la humanidad son las europeas o el imperativo categórico, y sin embargo lo dejó a nombre de todos, es decir, como condición estructural. Según lo planteado por el filósofo, la ley es el recurso estructural, no natural, no enseñado, que busca constreñir, la disciplina es negativa, el impulso. Pero, dada su permanencia, podríamos decir que la ley puede dar lugar a que una parte del impulso se aplique en otra dimensión. Entonces, el deseo, llamemos así a tal reorientación parcial del discurso, puede entenderse como una mediación. Por eso no se podría esperar a que el sujeto iniciara su propio plan, pues el impulso prescinde del otro, prescinde de la mediación, lo quiere todo ya. Como el impulso rechaza que el otro ponga freno, que introduzca tiempo propio, que vitalice la relación con las cosas, el deseo solo puede ser producto de una intromisión del otro. O sea, lo que Kant llama la disciplina. El individuo no está en capacidad de juzgar racionalmente lo que se le propone, porque lo que se le propone es justamente entrar en razón. Si ya tuviera esa capacidad, el propósito sería fútil. En palabras de Kant, se envían al principio los niños a la escuela no ya con la intención de que aprendan algo, sino con la de habituarlos a permanecer tranquilos y a observar puntualmente lo que se les ordena para que más adelante no se dejen dominar por sus caprichos momentáneos. Claro, eso se diría distinto hoy, ¿no? Porque dicho así, más de uno cierra el libro. En una introducción de pausa, lo contrario del impulso, es una introducción de pausa, de tiempo, afines con el plan, con el proyecto. ¿Y qué otra cosa puede decirse que es la cultura? Una pausa, una introducción de tiempo propio, una introducción de proyecto. Los que se escandalizan hoy con esta cita de Kant y esgrimen términos que descalifican todo de un solo tajo, no tienen inconveniente en hablar de hiperactividad y de tolerar e incluso propiciar que se suministre Ritalina a los niños para que pongan atención. Suena más moderno, ¿no?
No obstante, Kant es más brillante. Percibe que la primera educación hecha a nombre del saber, matemáticas, gramática, ciencias naturales, sociales, no está destinada a producir la posibilidad. La primera idea no es realmente que aprendan y sin embargo se presenta en el ámbito de aprendizaje. Esa es la formación, lo que da forma, el contenido vendrá después. Es lo que nuestro autor llama instrucción, cuando el sujeto ya esté dispuesto, por supuesto. Tenemos en la cita 3 elementos, que son 3 tiempos. Permanecer tranquilos, es decir, morigerar el impulso, lo que llama intranquilidad, acto que realiza la misma persona bajo ciertas condiciones. Seguir órdenes, es decir, escuchar al otro, lo cual cuenta con la tranquilidad del punto anterior, si no, no habría disposición. Esto hace posible que después acepte acatar requisiciones que vienen del otro y que desbordan el ámbito de la contención del impulso, por ejemplo, una tarea escolar. Y 3, en atención a que los caprichos continúan, el sujeto puede sostener una causa que tiene relación con el otro, pero que ahora es propia. La tranquilidad no puede provenir de una orden. Una orden ha de ser consentida y sostener una causa pasa por el otro. Y así, lo que ha venido llamando impulsos animales, ahora adopta el nombre contrario al sentido común pedagógico: libertad. Veamos. Pero el hombre tiene por naturaleza tan grande inclinación a la libertad que cuando se ha acostumbrado durante mucho tiempo a ella, se lo sacrifica todo. Precisamente por esto, como se ha dicho, ha de aplicarse la disciplina desde muy temprano, porque en otro caso es muy difícil cambiar después al hombre, entonces sigue sus propios caprichos. A diferencia de muchos discursos de fecha más reciente, aquí libertad es sinónimo de impotencia. La libertad tiene relación con el impulso, con el rechazo al otro, con la falta de pausa para poder delinear un proyecto. La libertad total no produce nada. En cambio, en el marco de la ley se crea la pausa, se hace posible el deseo, que es lo que lo es de un objeto intangible, construible en la misma dinámica de su consecución. Y por tanto, algo, no todo, puede ser hecho, pensado, realizado, y aparece en consecuencia la creatividad. Se necesita una restricción para poder actuar y no ser actuado por el impulso. Un juego solo es posible con reglas y en ausencia de reglas no se puede jugar. La regla es el referente otro, el que no constituye una razón interna, aunque extraña, sino una razón externa y que se volverá familiar. Así, en esta dimensión de la disciplina, educar no es dar libertad, es restringirla, a favor del sujeto, no del impulsado. Más adelante, Kant lo señala de manera más lacónica. Es preciso desbastar la incultura del hombre a causa de su inclinación a la libertad. El animal, al contrario, no lo necesita por su instinto. Y esa libertad puede estar alcahueteada, alguien que mima con exceso o que nunca lleva la contraria. Entonces no basta con ser otro, un semejante, para cumplir la función de ese otro con mayúscula de la cultura que pone límite, que hace funcionar la ley. Ahora el mapa es más complejo. El animal, representante de la naturaleza, totalizado desde el comienzo, con una atadura tan estricta que no le hace falta preguntarse por el ser o por la libertad. El azar está bastante conjurado por su plan instintivo y no altera la necesidad. Ninguna contingencia deviene para él necesaria. El sujeto es la excepción a la naturaleza, expropiado por definición, realizado en la posibilidad, sin atadura, con todo el problema del ser por delante.
inconmensurable con su cuerpo, con el lenguaje, con la cultura. El impulso, producido a raíz de la falta, efecto de la situación bajo la cual se produjo la contingencia humana. Y el otro, la cultura, que inventa algo para el lugar de la falta. Dice el poeta Pessoa: puedo imaginarlo todo porque no soy nada. Si fuese algo, no podría imaginar. El otro propone sus ideales de formación y de expresión. Bueno, ahí tiene los elementos del acabamos de ver. ¿Cómo se ve? El animal queda ubicado exclusivamente en la celda de la necesidad, sin contingencia, y el humano, en cambio, queda distribuido en el resto de la tabla. O sea, el humano es sujeto más otro más residuo. Vectores llegan y salen del sujeto. Hacia el residuo, el impulso. Desde el residuo, el objeto como causa del ánimo del sujeto. Hacia el otro, elucubración de sentido a partir de la forma simbólica. Desde el otro, ofertas de idealización culturales, obturación de la falta, a lo que llaman por ahí dispositivo. En atención a que el lenguaje es tanto mecanismo de imposición de la disciplina como aquello que resulta impuesto, y que sus formas son concomitantes con la falta constitutiva, no podría ser, está por fuera de lo que ha sido, de lo que lo ha hecho posible, un sistema de designación. El lenguaje no es un sistema de designación. Por eso les hacemos atribuciones de sentido a las formas lingüísticas, en función de lo insoportable de la condición humana. Kant abre la idea de instrucción con un nuevo contraste: ningún animal necesita instrucción. A la excepción que señala el canto de las aves, le hace la siguiente anotación: cada género de pájaros conserva un cierto canto característico en todas sus generaciones, siendo esta tradición la más fiel del mundo. Con lo cual testimonia de la dependencia que tiene el aprendizaje animal, que lo hay, por supuesto, del mandato natural. Si un aprendizaje resulta siendo característico, estándar, entonces tenemos el mismo tono de lo dicho sobre los instintos. Lo aprendido por los animales cumple los mismos mandatos naturales a que están sometidas las respuestas instintivas: alimento, protección, reproducción. Y por eso alude a la fidelidad. Pues lo que garantiza la supervivencia de la especie es el acatamiento de esos mandatos, aunque esa fidelidad condene a la extinción, en muchos casos, a las especies. No quiere decir que es imposible sobrevivir si no se es fiel a ese saber que no se sabe. Los humanos somos un ejemplo de que sí se puede. No obstante, hemos dado la espalda al mandato instintivo que exige esa fidelidad incondicional. Abandonar el plan natural es ir más allá de la sobrevivencia. Los asuntos humanos no son del aquí y del ahora. Es de lo que menos, del aquí y del ahora es de lo que menos hablamos. Y lo único a lo que se refieren los códigos de señales de los animales. No son del aquí y del ahora, sino de lo posible, de lo realizable, de lo instituible. Fíjense, por ejemplo, en los realizativos, según la filosofía del lenguaje. Y trasciende el nivel de las cosas. El lenguaje mata la cosa. Una vez puesto en situación de desear el acervo cultural, habiendo pasado por la disciplina, el sujeto nada sabe. Y se le abre una serie de posibilidades para las cuales, dice Kant, la naturaleza no le ha dado ningún instinto. Así, a diferencia del animal, ese sujeto requiere instrucción toda vez que su medio, la cultura,
es un conjunto de saberes que responden a esa incultura que nos caracteriza al nacer, según Kant. Nuestro saber no es aprendizaje característico, como decía el filósofo a propósito del canto de las aves, y carece de fidelidad a la sensibilidad del Homo sapiens. Si confrontamos culturas y épocas, lo que tenemos es saberes no característicos del género, y las fidelidades a lo sabido por otros es parcial, transitoria, restringida. En los animales el aprendizaje característico y fiel garantiza la supervivencia, lo que ya se es. El hombre, en cambio, dice Kant, no es sino lo que la educación le hace ser. Y esto a propósito de un saber no característico ni fiel. Vemos la radicalidad de Kant. El hombre nada es sin la intervención del otro. Cita, se ha de observar que el hombre no es educado más que por hombres que igualmente están educados. Y más adelante agregará que en el paso de una generación a otra necesariamente se producen mutaciones. Dice, la educación es un arte cuya práctica ha de ser perfeccionada por muchas generaciones. De manera que el hombre no sería lo que una educación necesariamente variable le hace ser, no sin restos. Una vez más, tenemos de un lado el aspecto cultural, estos saberes que se enseñan y que en este momento se reputan verdaderos, justos y bellos, y de otro lado el aspecto estructural, hay que instruir en el saber disponible, sea el que sea. La idea de perfeccionamiento de la educación que introduce Kant es una perspectiva de momento, que mira hacia atrás y se siente superior, a partir de lo cual infiere que el futuro será mejor. Considera indefectible el mejoramiento paulatino. Es una posición progresista, necesidad sin contingencia. Con estos valores hacemos la tabla y así se configuran otras tres posiciones frente a la educación. La historicista, que juzga todo como convencional y va a la saga de lo eventual. La cínica del no incauto, que se da cuenta del carácter convencional de la vida social y en consecuencia se apresura a considerar que nada vale, que se puede pescar en ese río revuelto. Y la incauta, que es el niño en el Así habló Zaratustra, el que se deja engañar un poco por la suposición de verdad, por la imputación de justicia, por la idea de belleza. Kant concibe el ideal como un referente en relación con el cual el trabajo gana sentido, no sin enfrentar obstáculos, prerequisito del trabajo, pues sin esa resistencia el trabajo sería innecesario. De esta forma, el peso recae sobre el tipo de tarea en pos de tarea. Sí, es dependiendo del tipo de trabajo, digamos, se define una dirección, una manera de hacerlo, versus un contenido de esa tarea. Así, desidealizar, denunciar, anteponer la crítica a todo, puede ser el llamado al impulso, en cuyo caso no sería formativo, aunque satisfaga a su promotor. Entonces, el ideal en Kant, todo intento de comprensión, se produce en el campo del saber cultural como el telón de fondo del cuidado, la disciplina y la instrucción. Veamos. Idealización y cuidado. Se manipula al individuo, pues cuando se es muy pequeño la supervivencia está en peligro. Al tiempo se lo interpela a nombre de una expectativa, se lo cuida por su propio bien, es decir, él tomado como referencia, no como interlocutor. En tanto individuo no consciente, en tanto todavía no sabe y en tanto usa en su contra sus propias fuerzas. Así, si el resultado se da, se entenderá que la naturaleza del niño es indomable. Si no se da el resultado, se entenderá que la naturaleza del niño es indomable y será calificado, por ejemplo, de demasiado inquieto. Y se pensará hoy si no es preciso prescribirle
un medicamento. Los saberes que se ponen en funcionamiento cuando buscamos cuidar se producen en el espacio del que también se nutre la instrucción. El cuidado animal, en cambio, es instintivo, responde a estímulos. Por eso el cuidado, terreno de la tradición hogareña, está cada vez más colonizado por un discurso cientificista. El cuidado sobre un cuerpo se hace desde la cultura y sobre un cuerpo a desnaturalizar, a marcar por el lenguaje. Idealización y disciplina. El objetivo de aquietar se hace por tu propio bien, ya ahí hay una interpelación al oyente. En tanto individuo, camino a la conciencia, a la razón, al lenguaje, como efecto justamente de esas interpelaciones. Morigerado, parcialmente hemos dicho, el impulso, el individuo se hace susceptible de ser instruido si condesciende a ello. También aquí los discursos provienen del espacio del que se nutre la instrucción, del castigo físico a la reconvención y luego a la comunicación, por ejemplo. Para que el individuo consienta en saber, tiene que haber una promesa de resarcimiento futuro de la satisfacción, dice Kant. Tras la educación está el gran secreto de la perfección de la naturaleza humana. Y si nada de esto se produce, el individuo será un salvaje, como dice Kant, un incorregible. La disciplina, impositiva y heterogénea, es una condición estructural de la instrucción. Dice Kant, la falta de disciplina es un mal mayor que la falta de cultura. Esta puede adquirirse más tarde, mientras que la barbarie no puede corregirse nunca. Idealización e instrucción. El abanico se amplía por la interpelación de diversos saberes, asignaturas que dispensa la escuela. Y ello realizado por nuestro propio bien, es decir, a nombre de la cultura. El sujeto es interpelado como otro, nosotros. Dice Kant, no son los individuos, sino la especie humana quien debe llegar aquí a su destino. Y si el procedimiento no funciona, el niño será, como indica Kant, un necio, alguien negado para el estudio, como se decía hace poco. Hoy se diría que tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero en aquella época se decía negado para el estudio. La instrucción va dirigida, no tiene que ser, no quiere decir que solo así, ahí opere. La instrucción va dirigida a la conciencia y a la razón, porque ya supone descansar sobre la instancia estructural de la falta y en una respuesta a la altura de esa falta. Dice Kant, a ti te toca desenvolverlas y por tanto depende de ti mismo tu propia dicha y desgracia. Fíjense cómo va desplazándose el lenguaje a interpelar ya al sujeto. Es entonces cuando la atribución de sentido parece cobrar su lugar más propicio, como interpelación al individuo que forma parte de algo y al género humano como posibilidad. Dice Kant, es probable que la educación vaya mejorándose constantemente y que cada generación dé un paso hacia la perfección de la humanidad. Es un horizonte amplio de idealización. Puede producirse un abismo entre su declaración y sus posibilidades de realización. Eso es una cosa que queda para analizar después. En resumen, el cuidado produce la sobrevivencia como algo necesario. El cuerpo vivo es el soporte del sujeto, soporte que no explica nada de la formación. 2. La disciplina produce la disposición, contención, acato, sostén y una causa. ¿Se acuerdan que vimos la diferencia? Como algo estructural, es decir, más contingente, más necesario. Vuelve atrás. La disciplina produce la disposición como algo estructural. Es el sujeto que ahora puede disponer de los productos de la cultura si eso es parte de su economía libidinal. 3. La instrucción produce la inmersión en la esfera del otro como algo contingente, o sea, aquello que estará disponible en tiempo y lugar, información importante para el desempeño de la persona en una sociedad donde todo está codificado.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Hay un par de publicaciones sobre esto. Hay un texto publicado aquí por la universidad que se llama Actualidad de la filosofía de la educación, donde hay un capítulo dedicado a Kant. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pasamos entonces a las preguntas. Quien tenga una pregunta, por favor, alza la mano. Es una buena pregunta, sí, una buena sugerencia realmente. Sí. Ese es Max. Yo creo que se ve en el fondo. Bueno, mientras en el público se animan, yo quisiera solamente como parafrasear mi comprensión de lo que considero esencial de la intervención y un poquito como tener una verificación intersubjetiva en ese sentido. Los humanos necesitamos inventarnos cómo vivir. Y, digamos, incluso para oponernos. Si bien las arbitrariedades que nos inventamos a lo largo de la historia son diferentes, necesitamos de la arbitrariedad, de alguna arbitrariedad, incluso para tener una subjetividad propia, nos tenemos que poder oponer a algo, tener yo lo pensaba un poquito como, digamos, las escalas musicales de occidental, árabe, etcétera, son diferentes, indígenas, pues necesita alguna escala musical y todas son igual de arbitrarias, e incluso si yo quiero hacer música atonal necesito de alguna especie de escala. Cuando, digamos, siempre tienes una especie de enemigo invisible al que le lanzas pullas a cada rato, enemigo innombrado, hoy en día se diría que, ese enemigo invisible diría que cuando en la escuela o en el hogar se transmiten las arbitrariedades de una cultura, a los niños se está haciendo una especie de violencia. Lo que yo añadiría es, creo que se está haciendo un acto de amor y es volviendo al niño, al educando, parte de la cultura, ¿cierto? Incluso dándole la libertad, no en el sentido de impotencia o de impulso, sino la libertad de la posibilidad de oponerse. Y ahí rescataría otro elemento de la exposición que es, claro, si critico todo, estoy hablando a favor del impulso, de la impotencia, de esa libertad en sentido negativo. Pero si critico algo, ahí estoy siendo, digamos, progresista. Esto puntual lo deberíamos hacer diferente. Pero para criticar algo necesito de ese todo, de esa estructura de todo, a partir de la cual puedo criticar algo dentro de esa estructura. Bueno, esa sería, digamos, mi paráfrasis. Bueno, gracias. Ahí mientras se van animando. Sí, más que responder, pues hay un par de ideas que se me vienen a la cabeza. Digamos, la necesidad de arbitrariedad está siendo ya seres hablantes o es producto de ser hablantes. Es que una cosa es definir, el sujeto es esta cosa y entonces tiene impulso y entonces debe ser educado. Y no, acá la posición es antropológica, propongo yo, porque lo que está diciendo es cómo ha sido generado lo que entendemos como el ser humano.
¿sí? No como el Homo sapiens, sino como el sujeto. Es decir, necesitamos arbitrariedad, necesitamos ficción, ¿sí? Es constitutivo de lo que somos, no lo necesitamos siendo distintos de eso necesitado, ¿sí? O sea, somos ficción, por supuesto. La relación que tiene todo esto con el lenguaje es muy fuerte, pese a que el lenguaje no está dicho ahí, aunque como les decía, hay un texto que es paralelo con alguna de estas intervenciones de Kant, en la que se refiere efectivamente al lenguaje. Entonces, mi punto es, para disciplinar, uso el lenguaje. El lenguaje es lo que humaniza, ¿sí? Pero porque hay alguien que hace algo y que lo hace a nombre de un ideal, de una ficción, de una arbitrariedad. Bueno, esa es una cosa. La otra es, se ejerce violencia sobre el niño, ¿no? Zuleta tenía un comentario siempre a eso, decía, afortunadamente existe la violencia de enseñarle al otro las reglas del lenguaje, de enseñarle a hablar, porque si no hablaríamos. O sea, el lenguaje es arbitrario y es una imposición, afortunadamente. Entonces la ley de la que está hablando Kant ahí, es una imposición afortunadamente. Es decir, si nosotros tenemos deseos y tenemos propósitos de trabajo, es porque en algún momento se puso un límite al impulso. Es decir, porque apareció una ley, porque apareció un no, porque cuando aparece un no, aparece un sí es posible, ¿sí? En cambio, cuando está abierto siempre, permanentemente, digamos, no hay límite, no hay cómo construir un proyecto. Entonces, esas habría que pensar una por una las tales imposiciones. Perdón. Yo añadiría entonces, si se aboga por la libertad de la no imposición, se aboga por la libertad de deambular que da un desierto. Si en un desierto uno puede coger para cualquier lado que se le dé la gana, en cualquier dirección, pero no hay estructuras. Y de hecho da la misma por donde si uno coge para acá o por allá. La profesora Vargas tenía una pregunta. O sea, si quieres hablar desde allí o si quieres te acercas. Si se está grabando. Sí. Quiero agradecer al profesor Guillermo por su exposición. La pregunta que tengo es la siguiente. La idea kantiana en el Tratado de Pedagogía conduce a que el sujeto sí puede ser formado. Digamos, de hecho, desde el principio, digamos, de cuidado y pasando por la disciplina y la instrucción, es ir dándole forma al sujeto. Y de hecho, Kant sí, digamos, aspira a que la educación forme mayores de edad, ya en otros textos, ¿no? Ya más adelante, por ejemplo, en la respuesta a la pregunta que es la ilustración. Pero yo quiero saber, Guillermo, ¿tú cómo lees esta idea en contraste con la que tú has expuesto en la formación como efecto? Porque ahí ya la tesis con matices, pero la tesis gruesa es que pues la formación, digamos, no depende necesariamente del diseño educativo. Kant diría, no, sí, depende del diseño educativo y por eso hay que pararle bolas a la pedagogía y hay que pararle bolas a la universidad y a estas cosas. Entonces me gustaría saber tú cómo ves ese contraste en relación con tu propia tesis. Sí, muchas gracias. Digamos, hay varias cosas muy interesantes. Digamos, cuando hablamos de efecto formativo, estamos diciendo que pues, no hay una garantía de formación a partir de un propósito educativo, ¿cierto? Porque si no, entonces ya no sería efecto, sería producto, es decir, que unas personas se disponen a hacer algo con determinado objeto, por ejemplo una asignatura, y se dirigen a otro y se produce
el producto llamado alguien educado, alguien formado. Bueno, cuando introducimos la idea de efecto, estamos diciendo primero que entre propósitos educativos y formación hay un abismo, ¿sí? Puede haber un abismo, es decir, no todo acto, no todo intento educativo conduce a la formación, y no toda formación es producto de una serie de actos volitivos, ¿sí? Entonces ahí hay una, efectivamente, como percibes una diferencia. Pero me gusta la fórmula de que Kant piensa que el individuo puede ser formado, porque es que también está diciendo que podría morir y que necesita la cultura que lo sostenga, y podría morir por su propia acción, que podría quedarse en el impulso y entonces no aprender nada, ser un salvaje de siempre, es decir, no está garantizada la formación, me parece, ¿sí? Y en ese sentido, cuando dices que la educación dependería de un diseño educativo, digamos, yo lo tomaría en el sentido de no podemos no tener una intención educativa. Eso no implica que haya efecto formativo, pero en ausencia, uno dice, pero si hay un abismo entre efecto formativo e intención formativa, intención educativa, pues entonces quitemos la educación. No, porque justamente la educación intenta construir unas condiciones de posibilidad para que haya formación. Entonces me gusta la idea de hay una posibilidad de formación, o sea, el hombre es una criatura definida por la educación, que tiene que ser educado, sí, pero habría podido decir otra cosa, ¿sí? El hombre es la única criatura que cualquier otra vaina, no, dijo que tiene que ser educado. Entonces, ese horizonte es muy, muy importante, y claro, valdría la pena diferenciar ahí entre educación y formación, pero es muy, muy importante también la idea de que no puede faltar la oferta educativa, ¿sí? De la naturaleza que sea. Que eso conduce a la educación. No, espera un momentico, ahí ya tenemos tenemos que entender qué condiciones de posibilidad creó esa iniciativa educativa para ver si efectivamente esas condiciones fueron de posibilidad de formación. Gracias. Hay una mano muy entusiasta en el fondo, sí. Bueno, buenas noches, un gusto, profesor. Mi pregunta es sobre las violencias. Va a plantear un escenario en el que, digamos, pensemos en los niños que son instruidos como monjes Shaolin. Son sometidos a unas violencias, digamos, desde nuestra visión, bastante fuertes. Por ejemplo, estar en equilibrio sobre un palo durante horas, ¿no? Inclusive es castigado físicamente. Con el paso de los años, pues el niño es un artista marcial. Acá, pues digamos en Occidente, desde hace mucho tiempo, cualquier tipo de violencia física, pues ya es considerado algo impensable, ¿no? Pero tenemos, digamos, indigencia social, tenemos gente caída en las drogas, digamos, ¿no? Los zombies del fentanilo en los Estados Unidos y grande parte del mundo. Entonces, pues yo me quisiera, digamos, hacer la pregunta sobre, pues, ¿qué sería ser violento? Cuando, por ejemplo, uno entra en un baño de la universidad pedagógica, pues a veces puede encontrarse con cosas bastante desagradables. Y yo pensaría, falló el proceso formativo con este sujeto y me está violentando, ¿sí? Porque no quiero encontrarme con eso. O sea, para mí eso es una violencia que se llega a normalizar. Sí, o sea, esas cosas que de repente hacen ciertas personas y que pues no pasa nada, las señoras del aseo limpian, eso me parece completamente abusivo, digamos, con las personas que están y sobre todo en una comunidad universitaria que se supone que es gente que ha atravesado con procesos formativos. Gracias.
Muchas gracias. A ver, hay una idea que me traes a la cabeza, que es una afirmación necesaria para lo que yo estaba diciendo y no la había dicho, es que la formación es a pérdida. Es más, el deseo es a pérdida. Es decir, si hay una diferencia entre el deseo y la demanda, por ejemplo, es que el que demanda no trabaja, ¿sí? El que demanda pide, ¿sí? Deme, ¿sí? Los estudiantes que piden, no, pero es que su clase es muy aburridora, tiene que traer muñequitos, alguna vaina para distraer. Es decir, yo estoy aquí sentado y usted tiene que hacer un espectáculo, usted es el que tiene que trabajar, ¿sí? Eso es exactamente lo contrario del deseo. El deseo es trabajo, ¿sí? Y el trabajo es a pérdida. Es decir, hay que sacrificar algo. No sé, pararse en un palo durante tantas horas, en un caso, que le salgan a uno callos cuando está haciendo ballet, que le salgan a uno ciertas, si quieres, deformaciones musculares para poder ser ciclista o para poder ser físico-culturista o para poder ser ajedrecista o lo que sea. Es decir, no evaluaría yo la dimensión de esas acciones, sino que pensaría un poquito más como en un nivel más alto, un nivel de análisis más alto, la idea de intentamos que el otro haga algo, ¿sí? que tenga que sacrificar algo de sí para poder que conquiste a su vez alguna cosa. Entonces, claro, en la educación, una educación en la que no se exige nada, en la que se da libertad, en la que se quiere evitar esa intervención del poder, pues efectivamente no produce nada, produce la reproducción del impulso, ¿sí? Y entonces, claro, eso se refleja en los baños, por supuesto, y en las asambleas de profesores, y en todas partes se refleja ese predominio del impulso. Es decir, la gente está ocupadísima tratando de rajar del otro, de joder al otro, etcétera. No tienen nada que hacer, ¿sí? Porque es que el deseo es que yo me decido que algo es posible, ¿sí? En el marco de cantidades de opciones, tengo que decir no a muchas de ellas y ponerme a hacer algo yo. Es a pérdida que se construye el deseo. Entonces, la intervención del otro, en el caso de Kant, habría que preguntarse si introduce ese factor, digamos, de pérdida para poder obtener algo. Y yo creo que sí, yo creo que en Kant está la simple denominación de la disciplina como algo que es negativo, va en esa dirección. Claro, son elementos muy sugerentes, muy interesantes, que podemos ampliar, que podemos trabajar sobre ellos, pero me parece que eso que estás diciendo nos permite introducir esa idea, ¿sí? Formarse es algo que ocurre a pérdida, no a ganancia, ¿sí? Entonces, cuando le dicen a uno en la primera clase, acabo de tener una primera clase, y entonces abro la sesión de preguntas y alguien me dice, profesor, ¿cuál va a ser su metodología? ¿Sí? Me parece una maravilla, porque se trata desde un cliente, no es un estudiante, es un cliente que pregunta de qué naturaleza es lo que va a comprar o lo que compró, porque ya pagó la matrícula, ¿sí? O sea, no va a perder nada, es lo que me está diciendo. El que tiene que trabajar es usted, ¿sí? O sea, una educación demandante es una educación que reproduce el impulso. Una educación deseante es una educación que morigera el impulso. No es que lo elimine, en eso Kant al principio es muy claro, es decir, es clarísimo que mandar y educar son cosas absolutamente imposibles, porque siempre hay un residuo, ¿sí? Pero al final se distrae un poquito con la cosa moral y entonces ya piensa que el asunto va a estar bajo el dominio, digámoslo así, de la razón. Pero no, él ha puesto tres factores muy interesantes: una tendencia a hacerse daño, un impulso que se resiste a la disciplina y una causa que se puede abandonar, ¿sí? De manera que uno tiene que hacer siempre un esfuerzo, ¿sí?
Incluso cuando ya uno es educable, cuando ya atiende al otro, lo escucha, lee lo que le recomiendan, etcétera, ¿sí? Uno todavía puede ser un perezoso y quedarse dormido cuando lee y preferir ver unos 10 episodios de una serie en lugar de ponerse a trabajar. Pues claro, es decir, la lucha es una lucha del propio sujeto. Cuando uno no quiere perder, es el reino de la pereza, ¿sí? Y la formación es el reino, más bien el contexto en el que se crean unas condiciones para que el sujeto tenga que perder algo y poder en consecuencia delimitar algo que él de manera absolutamente singular sienta que es capaz de hacer. Gracias. Pregunta de Max, creo que es la última que... Sí. Bien, bueno, muchas gracias, Guillermo, por la intervención. Mi pregunta es, digamos, creo que aclaratoria. Me llamó mucho la atención esto de, bueno, empieza el ser humano es la única criatura que requiere ser educada, que si no le enseñamos desde chiquito cosas, pues nunca va a poder hablar, nunca va a llegar a la libertad, se necesita una intromisión, etc. Pero la pregunta es la siguiente, y es, noto que siempre la formación y la educación está en voz pasiva. Necesita ser educado, es formado, ¿no? Entonces mi pregunta es si es solo mi impresión, o si hay un momento donde cambia esa voz y me formo, me educo, si es un asunto del proceso, o si se debe a que finalmente la formación es siempre vérmelas con la intromisión del otro, entonces siempre soy educado. Entonces es la pregunta de esa recurrencia al soy educado, es formado, ¿sí? No, parece ser que no es algo activo del sujeto, sino es algo pasivo del sujeto. Por parte de la institución sí parece ser activa, con la aclaración de hace un rato, claro, pero pareciera que por parte del sujeto es siempre pasivo. Esa es la pregunta. Bueno, muchas gracias. Podríamos decir, el impulso siempre es activo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien llora en un rincón, no quiere salir al mundo, digamos, ahí está en una posición activa. Eso se llama cobardía moral, ¿sí? La depresión es cobardía moral. Es decir, el sujeto está gozando con su cobardía moral, ¿sí? Entonces, no hay pasividad, desde esta perspectiva del impulso no hay pasividad. Claro, uno llama pasivo al que no hace lo que yo quiero que haga, pero él está haciendo algo. El que se queda dormido porque está leyendo y le da mucha locha lo que está leyendo, ¿sí? No es pasivo, es activo. Es decir, está haciendo actuar su satisfacción con el impulso. Entonces, claro, es un tema de perspectiva. Me parece que hay un punto que es decisivo, digamos, cuando se produce el efecto formativo, digamos, uno ya tiene claro que va a empezar a estudiar. Es decir, puede haber atravesado años de educación, pero ha estado satisfaciendo al otro. Es decir, el niño que hace la tarea se satisface con la satisfacción del otro. Entonces, él no es pasivo, porque hace las tareas que el maestro le pone. Él goza, ¿sí?, de ser el que le hace la tarea al otro, y así somos muchos, ¿sí? Entonces, ahí no hay pasividad, pero hay una diferencia de actividad entre la que está consagrada al impulso y la que está consagrada al deseo. Porque en el deseo tú dices, déjeme que quiero estudiar, déjeme que quiero trabajar. Entonces, parece como más autónomo, parece como más activo el que dice, quiero ponerme a trabajar, ¿sí? Pero en realidad, digamos, la naturaleza del impulso es la actividad, en cualquiera de los dos sentidos. Entonces sí, es lo mismo que la diferencia entre autonomía y heteronomía, por ejemplo. Es que el niño no es autónomo. No, si el niño obedece lo que el otro le pide, ha tenido la autonomía de asignarle al otro la función de determinarle lo que él es. Eso es autonomía. Entonces,
expresiones, digamos, son muy fáciles como autonomía, heteronomía, cuando en realidad lo que hay es una relación con el otro. Queda muy claro para mí en Kant que el otro, de que hacer que el otro esté en posición de decidir por él mismo es el producto de haberse metido él. Entonces, si la cosa fuera, usted decide, entonces yo no me meto ni siquiera a decirle que decida, porque usted es el que decide. No, hay que metérsele al otro, hay que hacer la intromisión del deseo del otro. El maestro es alguien que desea, ¿sí? El deseo del otro es el que pone al estudiante en posición de mirarse a sí mismo y decir qué es lo que yo podría decidir. Es un poco como al final del texto. No sé si te respondo, pero me parece que ese principio del impulso, de lo pulsional, nunca es pasivo. Digamos, el exhibicionista no es pasivo, él se hace ver, ¿sí? El masoquista no es pasivo, él se hace golpear, siempre es una posición activa. Entonces, descubrir esa actividad es muy importante, porque entonces la gente no se divide entre pasivo y no pasivo, entre autónomo y heterónomo, sino habría que diferenciar las modalidades de satisfacción que pone en juego. Y la educación intenta que esas modalidades de satisfacción al menos le dejen un resquicio al saber. Bueno, con esta última intervención damos gracias de nuevo al profesor Bustamante, damos por concluida la sesión de hoy. Por favor, si alguien no firmó la asistencia, se me acerca. Muchas gracias, Guillermo.